Bueno, desde hace un tiempo que tengo ganas de decir algunas palabras en torno a lo que se suele llamar la cuestión o el discurso de género. Ciertamente me vendría mejor apelar a mis estudios en filosofía para poder hablar de una manera más técnica, pero lo quiero hacer desde otro lugar. Desde otro lugar que parece que puede reclamar, o que mejor dicho, que debe reclamar todavía cierto respeto, que es desde el lugar religioso. Quizá estemos atravesando un péndulo, no solamente en la historia del pensamiento, como ha sucedido muchísimas veces, sino que estemos atravesando un péndulo también dentro del pensamiento religioso. Quizá la creencia en aquellas verdades que nos fueron transmitidas por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, y que se hayan usado durante mucho tiempo para con ellas, en esta línea en que diré yo, faltarle el respeto de alguna forma a algunas personas, sea lo que nos esté hoy saliendo un poco caro, es decir, que nos esté saliendo a aquellos que confesamos creer no solamente en Jesucristo, sino en la palabra revelada, en los evangelios, poder tener el respeto de los demás, de nuestras creencias. Por supuesto que no se trata de convencer a nadie, ni se trata de decir una palabra contraria a la opinión de nadie. Simplemente estas palabras quiero que sean para algunas personas, sobre todo que me vienen pidiendo hace tiempo algún pronunciamiento sobre ellas, y que la verdad no me siento todavía preparado, no porque no haya leído, porque no haya pensado, porque no haya escrito sobre esto, o porque no haya rezado incluso, o mucho menos porque no haya acompañado a personas que estén dentro de este grupo que yo no sé si llamarlo hoy minoría, que es aquellas personas que suelen ser víctimas de algún tipo de discriminación en este sentido. Y en este sentido tampoco voy a decir nada, porque sabe Dios las acciones que uno hace por los hermanos, que sobre todo ve más desprotegidos, más maltratados, más agredidos y sobre todo más golpeados en sus derechos fundamentales como personas. Pero el tema es que hoy en día, ustedes lo saben mejor que yo, van ganando terreno un montón de pensamientos, incluso algunas cuestiones que antiguamente se llamaban en filosofía ideología, ya hoy ya no se llaman ideología, sino cuestiones. Y hay algunas cuestiones que ya no se llaman cuestiones, sino que se desplazó a un término un poquitito más sutil, que es el término perspectiva. Con esto nos estamos desplazando a una especie, digamos, de puesta en igualdad de un montón de realidades más o menos constatables en la realidad, o de realidades más o menos constatables en el ruido que hacen en la mente de algunas personas. Busquen el diccionario, en el antiguo diccionario de la Real Academia Española, que está todavía, por supuesto, en vigencia, que sea respeto. Y respeto es, dice el diccionario, veneración, acatamiento que se hace a uno. Como segunda viene de respectus en latín, que significa atención, consideración, y en su segunda acepción de aquí tiene miramiento, consideración, deferencia, y después, bueno, hay un sinfín de términos y de acepciones, pero yo quisiera recabar sobre todo en
en el respeto que no nos estamos teniendo a nuestra propia fe algunos creyentes. No estamos teniendo ni miramiento, ni consideración, ni deferencia por lo que creemos. No estamos teniendo veneración ni acatamiento a lo que creemos que es una verdad que nos ha sido revelada por Dios. Más allá de todo lo que se haya podido hacer en nombre de Dios y en nombre de la palabra de Dios. Creemos que en ella está la verdad, no solamente acerca de Dios, acerca de la salvación, sino también acerca del hombre. Creemos que está la verdad profunda acerca del hombre. Y me acordaba de una frase de San Pablo, que estuve horas reposando en ella, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, dice, porque, dice, pues no podemos alguna cosa, contra la verdad. Al contrario, a favor de la verdad sí podemos, pero no podemos nada contra la verdad. Y yo creo que no debe pesarnos saber y tener la certeza de que nuestra fe tiene verdades esenciales acerca del hombre en las que nosotros podemos descansar y que merecen respeto. Hay cosas que no son conciliables. No se puede ser discípulo de Jesús y seguidor de una ideología contraria a la que Cristo formalmente expresó y manifestó. Y en esto no hay ninguna posibilidad de admitir el argumento, que yo llamo el argumento contrasocial o contracultural, de poder decir, no, pero lo que pasa es que los evangelios, las escrituras fueron escritas para otro tiempo, había otra gente, las circunstancias, no. Nosotros sabemos por el libro del Levítico, uno de los libros de la Torá, que habla sobre la pureza ritual y la santidad entendida en términos cultuales. Nosotros sabemos allí del capítulo 16 a 18 con qué cosas tuvo que lidiar el judaísmo después de un periodo bastante complejo de sincretismo y doloroso tiempo del exilio en Babilonia, y que al regreso a la tierra de Jerusalén han tenido que hacer bastantes, no juzgo las medidas tomadas, sino digo que ha tenido mucho el pueblo de Israel que hacer para volver a conquistar su identidad y para poder volver a convertirse en el pueblo de Dios que percibió, que sintió, que supo que debía volver a ser o que debía ser. Y se tuvo que volver a cantar la ley a sí misma. O sea, se tuvo que volver a decir la palabra de Dios a sí mismo el pueblo, para tratar de permanecer fiel a la alianza que Dios le había sido. Nosotros no podemos empezar a minimizar, empezar a licuar o empezar a interpretar palabras de nuestro Señor Jesús. Tampoco del Antiguo Testamento, porque si no estaríamos siendo jueces de la palabra y no intérpretes. El intérprete lo que hace es explica. El intérprete no analiza hasta el punto de que encuentra contrariedad en ella. El intérprete tampoco está llamada a adaptar la palabra al contexto actual, a la problemática actual, ni siquiera. No es un fenómeno de adaptación. No, es un fenómeno de integración, como dice Francisco. Es decir, nosotros tenemos la realidad que se acerca al cristianismo, así como en su momento la realidad de Jesús se acercó a Jesús. Y Jesús mantuvo la palabra del Padre, la palabra de Dios, sin rechazar a nadie, sin denostar a nadie, sin faltarle respeto a nadie, sin rechazar a nadie,
sin preguntar a nadie antes de hacer un bien, un milagro. No sabemos quiénes iban allí. Por supuesto, la fantasía es múltiple, pero sí sabemos y nos constan por algunas, al menos algunas hipótesis que son bastante fuertes, que el Señor Jesús no escogió ni entre sus discípulos, ni entre sus apóstoles, ni siquiera entre aquellos a los cuales, por la misericordia y el poder suyo y del Padre, concedió milagros, ni siquiera preguntó. No preguntó ni edad, ni cuestión social, sí, tenía sus preferencias ciertamente por la gente más pobre y más enferma, pero dentro de los enfermos no discriminaba, dentro de los pobres no discriminaba. Todos aquellos que se consideraban grupos marginales, es cierto que Jesús los acogió, es cierto que en Mateo 21 dice que las prostitutas, que sería algo así como las prostitutas o como quieras volverle allí, digamos, como quieras ponerle, llenar de rostros o de figuras ese término que refiere a aquellas personas que están, por supuesto, separadas del resto de la sociedad, pero que a su vez la sociedad usa y recurre a ellas en sus momentos en los cuales las pasiones más bajas buscan callarse y aquietarse, que las prostitutas y los cobradores de impuestos, la gente más aborrecida civil, va a la gente considerada traidora a la patria, va a llegar, va teniendo la delantera en el reino de Dios, pero porque se han convertido, dice Jesús, porque se han convertido, han creído en la palabra de Juan. No está hablando de otra cosa. Sí, las prostitutas y los publicanos van a llegar primero, o están llegando, en realidad están primereándolos, dice Jesús, a los fariseos y escribas hipócritas. Lo dice, por supuesto, provocativamente, pero porque ellos, agrega Jesús, porque ellos se convirtieron a la voz de conversión de Juan, pero ustedes, ni de Juan ni mía, ustedes siguen en la suya. Por supuesto que todo esto a la luz de el tratar de ver qué cosas debemos admitir y qué cosas no en nuestro corazón, y sobre todo en la comunidad creyente, en la comunidad de discípulos de Jesús. San Pablo dice, en la carta a los Corintios, decía concretamente, dice, les he escrito que no se junten con los fornicarios, pero no, aclara, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con alguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese ni aun coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Porque Dios a los que están afuera juzgará. Pero de entre ustedes quiten a ese. Versículo 9 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Que a los de afuera los juzgue Dios. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, creo que no tenemos que proclamarnos ni a favor ni en contra de aquellos pensamientos que sabemos, y ellos saben, que no están presentes en la palabra de Dios. Pero no es que no están presentes y hay que entonces interpretarlos en el sentido que yo decía anteriormente. No, eso sería una falacia, que ya hemos hablado en otro momento de esa falacia bíblica hermenéutica, que sería porque esto no lo dijo Jesús, entonces es o sería, o porque esto no fue prohibido por Jesús, entonces es o sería. No se trata de ir haciéndole al Evangelio como una especie, digamos, de juego para ganar terreno a partir de las cosas, no. Creemos que en el Evangelio están todas las cosas que son necesarias para la salvación. El resto de discusiones, el resto de cosas, el resto de asuntos afuera. Pero sobre todo, que nadie que se llame hermano
sostenga, mantenga, defienda cosas que están en contra de la fe y de la palabra que le permite llamar hermano. Porque ciertamente, como dice el apóstol San Pablo ahora en la segunda carta a los Corintios, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Capítulo 6, versículo 15 de la segunda carta a los Corintios. Pero sobre todo, no incurramos en aquello que leemos en el profeta Isaías y que parece que a veces con distintos argumentos logran llevarnos hacia este terreno. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ciertamente muchos argumentos vamos a encontrar a favor de no solamente esta cuestión de género, que a mí me parece demasiado elemental, me parece muy grotesca, muy llamativa. Hay otras cuestiones que son mucho más sutiles y se presentan con argumentos, aunque sean falaces para nosotros, son argumentos que son falacias. Una falacia en filosofía la definimos como un argumento psicológicamente persuasivo, pero lógicamente incorrecto. Hay muchos razonamientos incorrectos dentro también de aquellos que se confiesan discípulos de Jesús. Por eso, siguiendo un versículo más, el que leyera el 20 del capítulo 5 de Isaías, ahora el 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Por eso pido al Señor que nos conceda la sabiduría y la prudencia que necesitamos para en un mundo lleno, plagado, desbordado de ciertas ideologías que se encubren, así como Satanás se disfraza de ángel de luz en los falsos profetas dentro de la iglesia, que así nosotros podamos reconocer aquellas doctrinas incompatibles con el evangelio que creemos. Y en esto el elemento decisivo es, al menos te comparto el mío, tratar en oración de mirar a mi Señor, de estar enfrente de Él y de presentarle cuál es la cuestión, cuál es la cosa en cuestión, cuál es la perspectiva, y permitirle a Él que me dé su opinión, permitirle a Él que me diga, que me dé alguna instrucción sobre eso. La primera instrucción va a ser siempre la misma. A esa persona, amala, a esa persona, respetala. Esa siempre va a ser la actitud que el cristiano va a tener que tener en medio del mundo. Pero teniendo en cuenta la carta de San Judas Tadeo, ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en el último tiempo, en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su fe santísima, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, versículo 22, convénzanlos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego.
y de otros tengan misericordia con temor, alejándose aún de la ropa que está contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén.